La heroína y el fentanilo, las sustancias más mencionadas cuando se habla sobre la crisis de los opioides en América. Más de 90.000 personas mueren al año por sobredosis solo en Estados Unidos, y la mayoría de estas muertes se deben a sobredosis de opioides. Miremos esta gráfica de cerca. Acá puede apreciarse que fue apenas en el 2010, cuando en realidad comenzó a cobrar relevancia la heroína en la muerte por sobredosis con opioides, y no fue sino hasta el 2013 cuando surgió el impulso del fentanilo. Si miramos bien, podemos ver a un importante pero silencioso participante, que viene haciendo de las suyas de forma constante desde antes del año 2000, superando rápido a la cocaína desde el primer año de este milenio. Así es, el principal responsable de las muertes por sobredosis en América ha sido hasta muy recientemente la fórmula de prescripción médica que contiene medicamentos legales de venta bajo prescripción, entre ellos la metadona, la oxicodona, distribuida bajo el nombre comercial Axicantin, y la hidrocodona, distribuida bajo el nombre comercial Vicodin, entre otros nombres comerciales menos populares. Históricamente, los opioides han sido la desgracia de una nación, utilizados como estrategia de dominio y control por potencias de poder. En nuestra opinión, no es accidental que esto esté ocurriendo actualmente. Quédate hasta el final del video para conocer toda la verdad sobre la crisis de opioides en América y todo lo que debes saber sobre la sobredosis de opioides y su tratamiento. Viajemos al siglo XVIII y XIX, siglos reconocidos por el incremento del consumo de opio en China. Antes de esto, China era una potencia económica que representaba una amenaza para los ingleses y otros países de Europa Occidental. China era conocida por sus artículos de lujo como sus características cerámicas de porcelana, finas telas de seda y té de excelente calidad, los cuales tenían una gran demanda en Europa. Por otro lado, existía muy poca demanda por parte de los chinos en cuanto a productos de otros países. Simplemente los chinos tenían todo, no necesitaban de nadie y les sobraba para exportar. Siendo así, los chinos únicamente recibían pagos en plata y oro, pues tenían una posición ventajosa al momento de negociar. Finalizando el siglo XVII, la costumbre americana de fumar tabaco rápidamente llegó a China, y fue entonces cuando la epidemia del opio verdaderamente atacó allí. Los chinos ya conocían el opio desde el siglo VI y VII, habiéndolo importado desde su país originario, Turquía. Sin embargo, solo había sido consumido por vía oral para aliviar un poco el dolor y la tensión muscular. Fue cuando se popularizó el hábito de fumar tabaco, que la mayoría de chinos descubrieron que el opio se podía fumar. Portugal descubrió que podía aprovechar la adicción de los chinos al opio, para crear una ventaja comercial que no existía anteriormente. Compraban opio en grandes cantidades a India para luego venderlo a China. Lo que no consideraron los portugueses es que India era controlada por Inglaterra en ese entonces, y fue así como la empresa British East India Company estableció un monopolio sobre el cultivo de opio en India, donde desarrollaron un método para cultivar amapolas de opio de forma barata y abundante. En China existía tanta demanda de opio, que dejaron de recibir exclusivamente plata y oro como forma de pago para sus productos, comenzaron a recibir opio también. Fue así que finalmente Inglaterra y otros países europeos sobrepasaron el desbalance de comercio que existía anteriormente. Para el año 1838, China compraba 40.000 cofres de opio al año. La adicción era tanta que ya se había infiltrado en las tropas militares del Imperio Chino y había llegado a grandes oficiales del ejército. China se hundió en la miseria, perdió 2 guerras relacionadas con el opio y cedió parte de sus tierras a Inglaterra por este motivo. No fue sino hasta que el nuevo gobierno chino, posicionado apenas en 1949, decidió erradicar por completo la importación y producción de opio en China, que finalmente pudo paso a paso recuperar su camino, hacia convertirse nuevamente en la gran potencia económica que es hoy en día. ¿Crees que es coincidencia que esté ocurriendo lo mismo en Estados Unidos actualmente? Estados Unidos es la mayor economía mundial. Existe la posibilidad de que alguna entidad de poder quiera debilitarlo un poco atacando a su población de alguna forma. Como decía el antiguo poeta latino Juvenal, pan y circo es todo lo que se necesita para gobernar. Esta frase hace alusión a que a un pueblo se le domina si se le tiene contento con comida y entretenimiento. Sabemos bien que en Occidente nos entretienen con basura que inunda nuestro cerebro de dopamina y placer, a través de TikTok, Instagram Reels y la mayoría de YouTube Shorts.
perdiendo como población cientos de horas al mes, consumiendo contenido irrelevante para nuestra formación como humanos capaces, embruteciéndonos. La parte del circo está cubierta acá. Existe la posibilidad de que el nuevo pan sea el opio en Occidente. Para dar respuesta a esto, primero tenemos que educarte un poco sobre el opio y sus efectos. Si este video llega a 1000 comentarios, haremos un corto documental, hablando sobre los efectos del consumo abusivo de redes sociales en nuestro cerebro y comportamiento. Los opioides incluyen tanto a las drogas derivadas de la dormidera o amapola, morfina, codeína y heroína, como los medicamentos opiáceos sintéticos que incluyen la hidrocodona, oxicodona y la metadona. Aunque son muy útiles para tratar el dolor, estos medicamentos pueden causar dependencia física y adicción. Los opioides tienen sus propios receptores en el cerebro, médula espinal y el tracto gastrointestinal. Cada vez que los opioides se unen a estos receptores, ejercen sus efectos de disminución del dolor, disminución de la frecuencia respiratoria y sensación de calma. Los opioides actúan sobre el tronco encefálico, controlando la respiración y el ritmo cardíaco, haciendo más lenta la respiración y reduciendo la tos. La dihidrocodeína es un medicamento para la tos utilizado ampliamente, y se permite su uso en niños a partir de los 4 años de edad. Esto es peligroso, ya que es de fácil acceso, y cada vez más adolescentes y adultos jóvenes abusan de su consumo. Los opioides actúan también sobre el sistema límbico, el cual controla nuestras emociones para crear sensaciones de placer o relajación. Además, reducen el dolor actuando sobre la médula espinal, la cual se encarga de intercambiar mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con su uso repetitivo, el cuerpo se vuelve cada vez más resistente a su efecto, haciendo que necesites una mayor dosis para lograr el mismo efecto que sentías previamente. Siendo así, tu cuerpo se vuelve dependiente a este tipo de sustancia, y si dejas de consumirlo puedes experimentar el síndrome de abstinencia por opioides, dolores musculares, ansiedad, sudoración excesiva, incapacidad para dormir, diarrea, náuseas y vómitos, entre otros síntomas que hacen que la vida sea verdaderamente difícil de disfrutar. Sin embargo, existe una luz al final del túnel. Estos síntomas empiezan a mejorar después de 3 días de haber dejado de consumir estos medicamentos de forma paulatina. Es posible que duren hasta por 6 meses, pero cada día va a ser mejor que el anterior con el tiempo, hasta que tu cuerpo y tu voluntad superen su dependencia a los opioides. El tema más importante de este corto documental es qué hacer frente a una posible sobredosis de opioides, pero primero tenemos que hablar muy rápidamente sobre el tratamiento del síndrome de abstinencia. Quédate conmigo. Un gran problema de la adicción a los opioides es el embarazo. Los bebés que nacen de una mamá adicta a los opioides presentan síntomas de abstinencia al nacer. Lamentablemente pueden tener problemas digestivos, alimentarse poco, deshidratarse, vomitar y presentar episodios de convulsiones. El tratamiento del bebé debe hacerse exclusivamente con su pediatra encargado, y nunca debes medicar tú misma a tu bebé. La base del tratamiento para el síndrome de abstinencia en adultos es abordar los síntomas que produce y cambiar de opioide hacia uno que sea más controlable y menos fuerte para reducir su dosis en el tiempo. Usualmente estos esquemas incluyen a la buprenorfina o a la metadona. Ambos son opioides y se usan para regular lentamente la dependencia del paciente a otros más fuertes. Pueden ayudar a que los síntomas de la abstinencia no sean tan marcados. Además de esto, un médico puede utilizar antiinflamatorios y acetaminofén para el dolor, loperamida para la diarrea y clonidina para los síntomas de ansiedad y desespero. La sobredosis de opioides es posiblemente el mayor riesgo al consumirlos, ya que puede representar la muerte. Si tú o tu amigo presentan cualquiera de los siguientes síntomas tras consumir opioides, debes llamar inmediatamente a emergencias: pupilas pequeñas o contraídas, disminución de la frecuencia respiratoria o ausencia de respiración, fatiga extrema, cambios en la frecuencia cardíaca, pérdida de conciencia. La naloxona es un medicamento que se utiliza por vía nasal para disminuir el efecto del opioide sobre el sistema nervioso. Si estás en presencia de alguien con sobredosis, llama inmediatamente a emergencias, y si tienes naloxona disponible, utilízala. Si no la tienes, espera a emergencias, o si estás más cerca de emergencias que la ambulancia, ve a emergencias. Intenta mantener alerta a la persona, asegurando que esté acostada de lado para evitar la broncoaspiración por vómito.
No retrases el viaje a emergencias por comprar naloxona. Lo primordial es el soporte vital que pueden brindarte en emergencias, allí seguramente utilizarán naloxona. La naloxona es un medicamento muy seguro, no se han reportado alergias a este, pero es frecuente la aparición de efectos adversos. Usualmente son los que ocurren con el síndrome de abstinencia, ya que la naloxona disminuye súbitamente el efecto del opioide sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, no somos tu médico tratante. Cualquier decisión que tomes en respuesta a una sobredosis es exclusivamente tuya. No nos hacemos responsables de tus acciones. Recuerda dar un like, suscribirte y activar la campanita si aprendiste algo nuevo. En Tubi Digital tenemos una gran biblioteca de documentales cortos como este. A continuación tienes 2 que pueden interesarte. Un abrazo, nos vemos en el próximo.